En este vistazo número 19 continuaremos viendo el inicio de junio, que no les comenté en el vistazo pasado, comenzó con festividad de Jesús y María el primero, siempre juntos, con Jesús eterno sacerdote y Santa María de la Luz. Después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote ha venido recibiendo un impulso creciente por parte de la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, comunidad femenina de vida contemplativa, cuyo carisma consiste en pedir por la fidelidad de los sacerdotes y por el aumento de las vocaciones sacerdotales. La celebración fue introducida en España en 1973 con la aprobación del Papa San Pablo VI. Luego, otras conferencias episcopales han incluido esta fiesta, por ejemplo, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En algunas diócesis se le denomina Jornada para la Santificación de los Sacerdotes. Así que aprovechemos este mes para ofrecer todo por ellos. ¿Y por qué le confirieron este título a Jesús? Lo explica San Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristia. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. De este modo, Él es el eterno y sumo sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz. Devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Increíble, ¿no? La parroquia Cristo Sacerdote en Bogotá, Colombia, se encuentra en la carrera 87A, número 84A45. Tomo foto de ellos, de ese lugar, de Google. Santa María de la Luz nos recuerda cómo Mamá Linda nos guía a Dios, que es la luz omnipotente, salvándonos junto al niñito Jesús que lleva en sus brazos de las fauces de las bestias infernales, tal como muestra esta pintura, donde María está sosteniendo un alma para que no caiga, mientras un ángel les presenta a Jesús y a ella una cesta con los corazones de las almas que les son devotos. Esta advocación se pintó según la visión que una mujer devota cristiana recibió al pedirle a nuestra madre que le mostrara qué culto venerar en Palermo, Italia. Allí permaneció la pintura hasta 1732, para luego ser enviada a Guanajuato, México, a la actual Catedral Basílica Metropolitana de la Madre Santísima de la Luz en la ciudad de León. En Bogotá también tenemos una parroquia con el nombre de Santa María de la Luz, que se encuentra en la calle 28B Sur, luego de una carretera súper empinada. Este es su interior, muy bonito. Y bueno, ahora sí, del 3 al 9 al 10 de junio tenemos los siguientes santos. Pronto veremos un vistazo especial del Sagrado Corazón de Jesús, así que no se lo pierdan. El 3 recordamos a José Mikasa, líder de la comunidad católica de Uganda, quien tenía a su cargo una comunidad de 200 miembros. El rey mandó a que mataran a José, quemándolo el 15 de noviembre de 1885. Los cristianos, lejos de atemorizarse, continuaron con sus actividades. Carlos Luanga, favorito del rey, reemplazó a José como jefe de la comunidad cristiana. Sus oraciones hicieron que el rey desistiera de la persecución por 6 meses. En mayo del siguiente año, los cristianos fueron capturados y llamados ante el rey para ver si desistían de su fe, pero ni siquiera el hijo del verdugo aceptó huir, por lo que fueron llevados a la prisión de Namugongo por 7 días, en los cuales estuvieron bajo condiciones infrahumanas. De camino mataron a 3 de ellos y los demás fueron quemados. Al hijo del verdugo le dieron un golpe en la cabeza para que no sufriera al ser quemado. Murieron proclamando el nombre de Jesús, diciendo: pueden quemar nuestros corazones, pero no pueden dañar nuestras almas. Carlos Luanga, de 21 años, Andrés Cagua y otros 20 jóvenes fueron beatificados el 6 de junio de 1920 por el Papa Benito XV. El 18 de octubre de 1964, el Papa Pablo VI canonizó a los 22 mártires de Uganda.
El 4, celebramos a San Francisco Caracciolo, fundador de los clérigos regulares menores. A sus 22 años tuvo una enfermedad terrible en la piel, semejante a la lepra, y todos creían que sería incurable. Entonces Francisco le hizo a Dios la promesa de hacerse sacerdote si lo curaba de la enfermedad. Así se pudo dedicar a ser apostolado. En el año 588, un gran apóstol llamado Juan Adorno dispuso fundar una comunidad religiosa que se dedicara la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado. Para esto mandó una carta a un tal Ascanio Caracciolo, pidiéndole consejos para poder realizar este proyecto, proponiendo su colaboración. Pero sucedió que los que llevaban la carta se equivocaron de destinatario y en vez de entregarla a Ascanio se la entregaron a Francisco Caracciolo. Él al leerla encontró que esta comunidad era lo que él había deseado por muchos años. Increíble cómo hacían las diosidencias. Y junto con Juan Adorno fundaron la nueva congregación, luego de 40 días de retiro espiritual en un monasterio de camaldulenses. La nueva comunidad recibió el nombre de clérigos regulares. El Papa Sixto V aprobó la nueva congregación y les fue concedida una casa junto a la famosa Basílica Santa María la Mayor, en Italia. Pronto empezaron a llegarles muchos jóvenes con la aspiración, de pertenecer a la comunidad. Los fervorosos religiosos se dedicaban a predicar misiones por pueblos y veredas y a hacer apostolado en cárceles y hospitales. Tenían ciertos sitios apartados y solitarios para dedicarse a la oración y a la meditación. Al morir su compañero a los 40 años, San Francisco fue nombrado como superior general de la congregación. Poseía el don de curación. Muchas veces con la señal de la cruz devolvía la salud a los enfermos. Fundó una gran casa religiosa en Nápoles, luego en Madrid, Valladolid y Alcalá, en España. En 1607 renunció a sus cargos y se dedicó a la oración y meditación. Lo encontraron varias veces en su habitación en Nápoles, en el suelo, con los brazos en cruz, en éxtasis, orando y mirando al crucifijo absorto. Murió el 4 de junio de 1608, cuando tenía apenas 44 años. Su cuerpo, después de muerto, despedía suaves fragancias que por 3 días llenaron aquel recinto. Fue canonizado en 1807. El 5 tenemos al patrón de Alemania, así que hay que pedirle mucho por ese país de donde fue Lutero y otros tantos que han dividido la iglesia. Para que esto no siga pasando, que más bien nos unamos todos como una sola familia, un solo cuerpo de Cristo. El nombre de este patrono de Alemania es San Bonifacio, quien escribió la primera gramática latina de Inglaterra, antes de ordenarse sacerdote a los 30 años, cuando escogió dedicarse al estudio de la Biblia. Tiempo después sería enviado a Alemania, donde tuvo resultados tan satisfactorios que el Papa le confió el obispado de la región. Se propuso arrancar de raíz las supersticiones paganas que eran el principal obstáculo para la evangelización. Pero el 5 de junio del 754, cuando el santo se disponía a realizar una confirmación en masa, en la víspera de Pentecostés, apareció una horda de paganos hostiles que atacó al grupo brutalmente con lanzas y espadas. Dios salvará nuestras almas, escuchó gritar a Bonifacio y alzó el evangelio a modo de protección. La espada partió el libro y la espada del santo. El cuerpo del santo fue trasladado al monasterio de Fuida, donde aún reposa. El 6 conmemoramos a San Marcelino Champagnat, sacerdote francés que fundó la congregación de los hermanos maristas. Nació en 1789, el mismo año de la Revolución Francesa. Como no había ido a la escuela, apenas sabía leer y escribir. Suspendió el primer curso y le invitaron a quedarse en su casa, pero Marcelino no se desanimó y continuó estudiando. Después de muchos esfuerzos fue pasando los cursos y pasó al seminario mayor en Lyon. Tenía ya 24 años. Allí, junto con otros seminaristas compañeros de estudios, empezó a madurar la idea de fundar una congregación de hermanos dedicados a la enseñanza y a la catequesis de los niños. 3 años después fue ordenado sacerdote y lo destinaron a La Valla, donde realizó una hermosa labor con los niños que no tenían escuela ni catequesis, y los mayores apenas iban a la iglesia.
Marcelino empezó a hablar con la gente, se hizo cercano a todos y el pueblo lo aceptó de buen grado. La parroquia se encuentra en las montañas surorientales de Bogotá, en el barrio Alfonso López. La pudimos ver un poco en el tercer vistazo especial, ¿lo recuerdan? Si no lo han visto, les dejo el link aquí abajo en la descripción del video para que no se pierdan las comparaciones que realicé. Y como pueden ver, es un templo espectacular, con las bancas escalonadas, aprovechando el terreno montañoso, que conducen hacia el precioso altar, que cuenta con un mayor espacio, teniendo a mano izquierda el bautisterio. Con este bello oratorio a un lado, ingresando a la iglesia, a un lado del ingreso de la iglesia, también podemos adorar a Dios. En cualquiera de estos podemos recordar la majestuosidad de Dios con todo el brillo. Ahora veremos 3 beatas de la iglesia. El 7 está la beata Ana de San Bartolomé. En su infancia se dedicaba largos ratos a la penitencia y la oración, y tuvo la gracia de ser acompañada frecuentemente por el niño Jesús, que según ella crecía y se iba mostrando de su edad. A los 10 años habían muerto sus padres y fue enviada como pastora por sus hermanos. A los 13 años la quieren casar, pero ella desecha a todos los pretendientes y suplica a Dios poder consagrarse. Pero tiene dificultades para entrar a Ávila. Después de ese tiempo, los hermanos le hacen la vida imposible, cargándola de trabajos todo el día. Al fin, el 2 de noviembre de 1570 entra al monasterio como hermana lega, siendo la primera de la descalcez. En 1571, siendo novicia aún, conoce a la Santa Madre Teresa de Jesús, que al verla dice: aunque sea novicia, llévenla a mi celda, que quiero que sea mi compañera. Siendo priora la Santa en la Encarnación, le dará permiso para la profesión, que ocurrió el 15 de agosto de 1572. Fue tornera y enfermera. Jamás estaba ociosa, y aún de priora si iba al locutorio, hilaba, cosía, escribía o rezaba el rosario. En 1574 enferma de cuidado, por lo que la santa no puede llevarla consigo, como quería, a las fundaciones de Beas de Segura y Sevilla. Vuelta la santa de Sevilla, encuentra gran pobreza en el monasterio y varias enfermas por el hambre que pasaban. Pone a Ana de enfermera y esta, por obediencia, arrastrando su enfermedad, consuela a las otras y mejora su salud. Desde ese momento comienza a atender a la santa y no se separa de ella hasta ayudarla a morir en sus brazos. Tuvo muchas dificultades en adelante en cada fundación realizada, pues siempre se encontró con persecuciones de distinta índole, pero Dios siempre la mantuvo firme. Por ejemplo, en París no podía enseñar a rezar el breviario a las 4 novicias que entraron porque no sabían leer latín. Ninguna hablaba español, ni ella hablaba francés. Finalmente, por el don de lengua del Espíritu Santo, ¿lo recuerdan?, les fue conseguido que pudieran entenderse. Llegó a Flandes a sus 62 años y al año después a Amberes, donde es llamada, y con razón, libertadora de Amberes, pues en 2 ocasiones el poder de su intercesión salvó la ciudad. En 1621 las tropas españolas y las holandesas terminan la tregua y se reanuda la guerra. Ana de San Bartolomé aumenta su oración, sus penitencias en aras de la victoria española y católica contra los holandeses herejes, todo por la gloria de Dios y el bien de las almas. Su otra gran intervención en favor de las tropas católicas, esta vez a distancia, fue en la batalla de la Montaña Blanca, el 8 de noviembre de 1620, donde el paladín de la victoria sería el carmelita venerable Domingo de Jesús María y la capitana de los ejércitos sería Nuestra Señora, en su advocación carmelita de Nuestra Señora de la Divina Gracia. La beata profetizaría sobre esta batalla. En este día los cristianos han obtenido una gran victoria, y a los pocos días la noticia de la victoria le dio la razón. Tuvo varios dones místicos, como la bilocación. Sabiendo que su confesor, el padre Juan de San Cirilo, estaba para morir, oró por él, se sintió arrebatada y se vio a su lado, recomendándole un remedio al enfermo. A los pocos días, el antes enfermo fue al monasterio a darle las gracias. Tuvo muchos éxtasis, mediante los cuales contemplaba y comprendía misterios de la fe, como la Santísima Trinidad o la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento del altar.
Tuvo don de conocimiento de las almas y lo usaba para orar por los demás y para aconsejar a religiosas y seglares, sin que éstos le contasen sus problemas o antes que lo hicieran se iban a visitarla. Varios milagros realizó en vida, como multiplicar el dinero de un mercader que les había dado a guardar una suma, sanar a hermanos de melancolía, fiebres, dolores de muelas o de cabeza, y todo con sencillez, discreción y naturalidad, sin alterar sus oficios ni pavonearse por ello. Sufrió ataques y tentaciones del demonio al que llegó a ver en forma de perro gigante en la cocina de Ávila. Se le enfrentó diciéndole que no le temía y que más prefería tener a 7 demonios en el monasterio que a un solo hombre, con lo que el diablo se esfumó por la chimenea. Otro ataque del demonio lo venció con la oración y como premio vio como San Juan Evangelista, San José, Santiago Apóstol y San Bartolomé bendecían la casa derramando agua bendita. Como no podía ser menos en una carmelita, fue hija amantísima de la Virgen María. En 1624 sufrió una apoplejía de la que no se recuperó del todo. Casi tenía que moverse a gatas, pero aún así no abandonó sus oraciones ni el trabajo. Una tesa. El 7 de junio de 1626 se le impartió la extrema unción y luego de comulgar tuvo un éxtasis de unos 15 minutos para luego morir dulcemente, sin tensión ni dolor aparente. Aún no estaba enterrada y ya se hizo patente el primer prodigio. Una endemoniada que llevaba poseída 2 años fue liberada en la iglesia de los agustinos de Amberes luego que le aplicaran una reliquia tocada al cuerpo de la beata. Los procesos narran que continuaron los prodigios, ropas, cama y objetos que había usado desprendían un olor sobrenatural, incluso después de haber sido lavados en lejía. En 1625, el padre Matías de San Francisco, general de la orden, quiso ver el estado de las reliquias. Se abrió el sepulcro y el cuerpo estaba íntegro y oloroso. Se le cambió de caja. En 1634 se volvió a abrir la sepultura por deseo de la reina de Francia, María de Médicis, sanada milagrosamente en 1633 por la intercesión de Ana. En 1783 se abrió el sepulcro y se vio el cuerpo en buen estado. Se tocaron varios objetos para reliquias, pero el proceso se detuvo, se ralentizó y solo hasta 1917 los restos fueron exhumados y colocados en su celda, convertida en oratorio, y recibió finalmente la beatificación por Benedicto XV el 6 de mayo de 1917. El 8 recordamos a la Beata María del Divino Corazón de Jesús. En 1879, durante su primera experiencia de vida religiosa en el internado de las Hermanas del Sagrado Corazón en Rothenburg, llegó a la siguiente conclusión. Empecé a entender que sin espíritu de sacrificio, el amor al corazón de Jesús es solo una ilusión. Años más tarde, en 1888, en una visita junto a su madre al hospital de Darmstadt, tuvo un primer contacto con las Hermanas del Buen Pastor y su carisma. El 21 de noviembre de ese año ingresó al convento del Buen Pastor en Alemania, donde pasó solo 5 años, pues fue llamada a una misión apostólica en Lisboa, Portugal. Hacia 1894 fue trasladada al convento de las Hermanas del Buen Pastor de Oporto para cumplir el cargo de superiora. Entre 1897 y 1898, la Madre María del Divino Corazón tuvo una serie de locuciones interiores que la impulsaron a escribirle al Papa León XIII, para pedirle la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús. El Papa León XIII accedió a dicha petición. María del Divino Corazón murió en Oporto el 8 de junio de 1899 después de haber sufrido una parálisis durante sus últimos 3 años de vida. Su cuerpo se encuentra incorrupto y actualmente está expuesto para la veneración pública en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Hermesinde, Portugal, no sé si se pronuncia así, cerca del convento de las Hermanas del Buen Pastor de esa localidad. El 1 de noviembre de 1975, solemnidad de Todos los Santos, fue beatificada por el Papa Pablo VI, al cumplirse el tercer centenario de las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. El 9 conmemoramos a la beata Ana María Taiti. Su padre quedó en la más absoluta pobreza y se fue a vivir a Roma. La pusieron unos meses en la escuela, pero luego llegó una epidemia de viruela y cerraron la escuela.
Ella medio aprendió a leer, pero no aprendió a escribir. Su padre desahogaba el mal genio que le producía su extrema pobreza, insultándola sin compasión. La mamá también la humillaba frecuentemente. Y a la pobre muchacha no le quedaba otro remedio que callar y ofrecer todo por amor a Dios. Aprendió a hacer costuras y trabajando en el almacén de 2 señoras fabricando ropa. Así ayudaba a conseguir la alimentación para su familia. Un día, en la casa donde trabajaba su padre, le avisaron que quedaba vacante un puesto de sirvienta, y él llevó para allá a Ana María. Poco después, la mamá fue admitida allí también como sirvienta, y así la familia tuvo ya una habitación fija y una alimentación segura. Ana María era una excelente trabajadora. Cuando tenía 20 años, empezó a encontrarse cada semana con un obrero de 28 años llamado Domingo Taigi, que venía a traer mercado a la familia donde ella trabajaba. Se enamoraron y se casaron. Él era tosco, malgeniado y duro de carácter, pero buen trabajador, y ella lo irá transformando poco a poco en un buen cristiano. En su matrimonio tuvieron 7 hijos. Un día en que Domingo y Ana María fueron a visitar la Basílica de San Pedro, un santo sacerdote, el padre Ángel, sintió que cuando ella pasaba por frente suyo, una voz en la conciencia le decía: fíjese en esa mujer, Dios se la va a confiar para que la dirija espiritualmente, trabaje por su conversión, que está destinada a hacer mucho bien. El padre grabó bien esa imagen de Ana, pero ella se alejó sin saber lo que había sucedido. Años más tarde, ella fue al confesionario del Padre Ángel y desde entonces comienza a llevar una vida de oración y penitencia. Pero por consejo de su director espiritual, deja de hacer ciertas penitencias que le hacían daño para la salud y se dedica a hacer la mejor penitencia, la paciencia. Madrugando para tener todo listo para sus hijos que van a estudiar, y se dedica con todo el esmero posible a educarlos. Sufre con admirable paciencia las burlas de muchas personas, al igual que calumnias y murmuraciones. Sucede entonces algo muy especial. Ana María empieza a ver el futuro en medio de un globo de fuego que se le aparece, y a su casa llegan a consultarle personas de todas las clases sociales. Dios le permitió muy fuertes sufrimientos que ella ofrecía siempre por la conversión de los pecadores. Por meses y años tuvo que sufrir una gran sequedad espiritual y angustias interiores. Antes de morir padeció 7 meses de dolorosa agonía, y a pesar de todo su eterna sonrisa no desaparecía de sus labios, incluso cuando tuvo que ver morir a 4 de sus 7 hijos. Pidió a Dios y obtuvo de él que mientras ella viviera no llegara la peste del tifo negro a Roma, y así sucedió. A los 8 días de su muerte llegó a Roma la terrible peste. Murió el 9 de junio de 1867 cuando tenía 68 años. Por su intercesión se han obtenido maravillosos milagros. Su cuerpo se conserva incorrupto en Roma. Increíble. Las 3 beatas incorruptas. Y para terminar, el 10 está el beato Giovanni Juan Dominici, religioso dominico, que llegó a ser arzobispo de Ragusa, Italia, y cardenal de San Sisto, teniendo formación de teólogo y por vocación poeta e insigne orador. Sin embargo, le tocó también ejercer de diplomático. Muchos datos de su vida se conocen gracias a una breve biografía escrita por San Antonino, arzobispo de Florencia. Fue enviado en junio de 1418 a Bohemia y Hungría para contener la herejía de Juan Hus, uno de los precursores de la Reforma protestante. Se dice que pudo superar la tartamudez con la ayuda milagrosa de Santa Catalina de Siena, de quien se hizo seguidor. Bajo la influencia de Catalina el Beato se consagró a la renovación de su orden. En Fiesole y en Venecia fundó nuevos monasterios, entre los que se contaba uno para la rama femenina llamado Corpus Christi. Desde estos centros de espiritualidad trabajó para restablecer la estricta observancia de la regla de Santo Domingo. Murió en la ciudad de Buda, Hungría, el 10 de junio de 1419. Sus restos fueron sepultados en la iglesia de San Pedro de Budapest, pero su tumba terminó destruida en 1541 a manos de los turcos que invadieron la ciudad. Su beatificación, propuesta desde 1622, fue aprobada finalmente por Gregorio XVI en 1832 y con eso su culto autorizado. Muchas gracias por ver este video con estas beatas y santos inolvidables. Dios nos ayude a hacer obras maravillosas como ellos y que reciban muchas bendiciones.